mal, hubo un dolor, hubo algo que marcó mi vida, pero si no hay un cambio, si no hay algo que realmente, que es un arrepentimiento genuino, voy a seguir en el mismo lugar parado. Si yo ando en malos pasos y no hay un cambio, la gente se va a dar cuenta. No es solamente que yo lo diga, sino es que la gente lo pueda ver. Amén. Es que yo lo demuestre con mi vida. El Señor pide que nosotros día a día sigamos sus pasos. Día a día lo busquemos a Él. Y esto quiere decir que nuestra vida sea un reflejo de lo que es Cristo. Amén. Y esto se tiene que ver. El arrepentimiento verdadero, por otro lado, es un reconocimiento del pecado como algo ofensivo a Dios, seguido de un genuino deseo de cambiar y de no volver a cometer este error. Y podemos encontrar muchos ejemplos en la Biblia de arrepentimiento. Amén. Tenemos en el rey David, Salmo 51. El rey David reconoce que ha pecado, engañó con Betsabé, hubo adulterio, hay reconocimiento de pecado. Pero ¿qué hace? Él ora al Señor, busca que Dios lo perdone, busca el perdón de Dios y no lo vuelve a cometer. Hay un arrepentimiento genuino en su vida. No vuelve a ir por ese camino. Directamente cambia su forma y esto es un fruto digno de arrepentimiento. Es tal como un cambio total en la vida de la persona. Los frutos dignos de arrepentimiento son aquellos que yo puedo confesar ante el Señor qué es lo que estoy haciendo. Y confesarlo sin justificarme. Muchas veces no le ha pasado, sí, yo sé que me equivoqué, pero el otro lo hace peor que yo. ¿Por qué tenés que justificar si sabes que estás mal? Un fruto digno de arrepentimiento es que puedas decirlo realmente. Proverbio 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas los que confiesan y se apartan alcanzarán la misericordia. Amén. Amén. Y hay que confesarlo, hay que decirle al Señor, no a los pastores, pero hay que decirle al Señor: Señor, me he equivocado. Y sí, muchas veces tenemos que ir al pastor y decirle: pastor, mire, me he equivocado en esto, necesito que ore por mi vida, que me ayude, necesito oración para poder cambiar este estilo de vida que estoy llevando. Quiero algo nuevo en mi vida. Pero, como les dije, tenemos que poder confesarlo, poder decirle al Señor que buscamos su misericordia, su perdón. Amén. La primera evidencia del arrepentimiento es poder confesar al Señor lo que hemos cometido. El cambio es un compromiso. Efesios, capítulo 4, en el versículo 22, le invito a abrir Efesios 4. En el versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Amén. Tenemos que dejar esta vieja manera de vivir. Tenemos que dejar al viejo hombre y poder buscar a Dios que renueve nuestra mente. Que sea Dios el que pueda renovar nuestro corazón y quitarnos todo aquel viejo hombre que teníamos en nosotros. Amén. Dejando esta vieja manera de vivir. Muchas veces pasa que pareciera que volviéramos a ese viejo hombre. Estamos en el camino del Señor, pero como que quisiéramos volver a ser quienes éramos. Y no es así. Es día a día pedirle al Señor que sea Él el que nos ayude, y Él el que cambie nuestra mente, y Él el que nos renueve. Amén. Que realmente lo podamos hacer de esa manera. El arrepentimiento verdadero no se queda en palabras, se
cambio visible a la manera de vivir, restitución y reconciliación. Podemos ver la historia de Zaqueo, amén, en el libro de Lucas 19:8, habla la historia de Zaqueo, todos la conocemos, ¿no? Que era un cobrador de impuestos, el cual había robado. ¿Y qué dice cuando tiene el cambio? Aquello que yo le he sacado de más, te lo voy a devolver, y con interés, porque reconozco que me he equivocado, que he estado mal, les voy a restituir. Y es un cambio de vivir, la gente no lo podía creer. Un cobrador devolviendo plata, un cobrador arrepintiéndose. En ese momento era inentendible. Es como si dijéramos hoy día que alguno de todos los presidentes dijera, che, voy a devolver la plata que me robe, ¿de dónde cayó esto? Pero esto es lo que necesitamos, un arrepentimiento genuino. Quiere decir que se nota, quiere decir que se ve. El fruto es algo que la gente va a poder apreciar. Amén. Y que nosotros lo tenemos que demostrar en nuestras vidas día a día. Lo otro que busca el arrepentimiento es que vivamos día a día en santidad. Arrepentirnos no es una sola vez. Todos los días nos equivocamos y todos los días cometemos errores. Y entonces tenemos que vivir en constante arrepentimiento en nuestras vidas. Amén. Es un estilo de vida, es día a día acercarme a la presencia del Señor y decirle, Señor, yo sé que me he equivocado. Yo sé que hice las cosas mal, pero quiero cambiar esta forma. Si esto que no te agrada a ti, sácalo de mi vida, quítalo. Y que día a día y todos los días podamos dar este fruto de arrepentimiento. Amén. Que día a día podamos presentarnos ante el Señor. Decirle, Señor, ante ti estoy. El arrepentimiento no es un evento de una sola vez. Gálatas 5:16 nos exhorta a andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Amén. Gálatas nos dice que tenemos que la carne tira para el mundo y el Espíritu y estar con el Señor. Y nosotros tenemos que día a día ayudar al Espíritu a poder estar en la presencia de Dios y no seguir los deseos de la carne y no seguir las cosas que nos hacen mal y que día a día nos alejan de Dios, porque todo aquello que lo que desea la carne es justamente contrario a lo que Dios quiere en nuestras vidas, porque siempre nos lleva a pecar y porque siempre nos lleva a estar alejados del Señor. Otro fruto del arrepentimiento es la humildad y la sumisión a Dios. Un corazón arrepentido es un corazón humilde. Les invito a abrir Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. En el versículo 6, dice, pero Él da mayor gracia. Por esto, dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. ¿Por qué a los soberbios? Porque la persona soberbia te va a decir, yo sé que me equivoqué, sí sé que me equivoqué, pero bueno, yo soy así. ¿Y dónde está el arrepentimiento entonces? Que yo soy así, lo estoy justificando. El humilde va a decir, Señor, perdoname, me equivoqué, no lo hice bien, lo hice mal. Una vez más es errar, una vez más he caído, pero vengo ante ti a buscar de que seas tú el que me levantes, de que seas tú el que día a día me ayude a ser más obediente a tu palabra. La humildad es el reconocimiento de nuestra dependencia total de Dios, un deseo genuino de obedecer su palabra. Amén. Amén. Esto es día a día decirle al Señor, yo quiero seguir tu palabra, yo quiero buscarte más a ti, yo quiero estar en tu presencia.
Santiago capítulo 2, versículo 17 nos advierte que la fe sin obra es muerta. Así como la fe verdadera se demuestra por las obras, el arrepentimiento verdadero se evidencia por los frutos. Un arrepentimiento vacío que no produce ningún cambio es un engaño. En Mateo, les invito a abrir Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 7. Dice, al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. ¿Y cuántas veces nos pasa que no se ven estos frutos en nuestras vidas? ¿Cuántas veces pasa que nos comportamos como aquellos que dicen haberse arrepentido, pero no hay un cambio genuino en nuestras vidas? Y es lo que necesitamos, que Dios haga este cambio en cada uno de nosotros y que realmente sea visible a los ojos de los demás, sea visible a los ojos de los que tenemos a nuestro alrededor. Tenemos un arrepentimiento genuino, es el del apóstol Pedro. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero después lloró amargamente. Y después lo tenemos, que es un hombre que trabajó en el camino del Señor. Amén. Que experimentó una transformación que lo llevó a ser un líder valiente de las iglesias. Amén. Que lo podemos ver a Pedro caminando y una canción muy vieja y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Amén. Miren si no había arrepentimiento. Porque nos podemos equivocar, sí, nos podemos equivocar, pero hay que tener un arrepentimiento genuino en nuestras vidas y buscar el perdón de Dios para cada uno de nosotros. Tenemos también la historia del hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, la parábola del hijo pródigo nos ilustra un arrepentimiento genuino. El menor, después de haberse malgastado todo el dinero de su padre, estando en lo peor, piensa, volveré a la casa de mi padre. Le pediré perdón y le diré que me acepte como uno de los trabajadores, como un siervo más. Y ahí tenemos un arrepentimiento genuino, porque lo primero que él le dice es pecado contra el cielo y contra ti. Amén. Y esto nos demuestra la humildad de poder reconocer, me equivoqué, y lo hice mal. Pero ahí tenemos una historia que nos demuestra el poder volvernos al Señor. Y dice que el Padre no lo acepta como un jornalero más. ¿Qué hace? Le pone un anillo, ropa limpia. ¿Ven? Y es lo mismo que hace Dios en nuestras vidas. Cada vez que nos arrepentimos de corazón, Él nos quita todo aquello que nos mancha, que nos tenemos toda ropa sucia, y nos vuelve a poner en pie. Y nos dice, vamos, sigamos, vamos a seguir adelante. Amén. Y que lo podemos entender de esa manera. Un arrepentimiento genuino se demuestra, pero no tan solo con palabras, sino con hechos. Tenemos que poder cultivar estos frutos de arrepentimiento. Les invito a abrir Primera de Juan. Primer libro de Juan. En el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Si confesamos nuestros pecados, si podemos llegar ante la presencia de Dios y decirle, papá, me equivoqué, hice las cosas mal.
esto es lo que he cometido, estos son mis errores, estas son las cosas en las que pequé. Que seas tú el que me puedas perdonar. Pero tenemos que para esto poder buscar día a día del Señor y estar en tu presencia. Como les dije recién, no es de una sola vez, no es que me arrepiento hoy y es para siempre, no, todos los días nos vamos a tener que arrepentir. Es un diario vivir, porque todos los días nos equivocamos y todos los días erramos. Amén. La palabra del Señor dice que no hay uno justo en la tierra. No hay uno. Entonces somos todos pecadores, todos estamos haciendo las cosas mal muchas veces. Entonces tenemos que acercar todos los días ante la presencia del Señor y decirle: Señor, perdona, porque me he equivocado. Una vez. Pero para eso también tenemos que estar atentos a qué estamos haciendo mal y no volver a cometer los mismos errores. No de que perdóname hoy, Señor, por lo que hice, mañana hago lo mismo y le digo: Señor, perdóname. No, te tiene que ver, es algo que voy a dejar de hacer en mi vida y no lo voy a volver a cometer. Para poder cultivar esos frutos de arrepentimiento tenemos que tener una comunión con el Señor día a día y vivir buscando de su presencia, anhelando de estar en Él. Gálatas, capítulo 5, en el versículo 22, describe los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Para producir estos frutos debemos andar en el Espíritu. El Espíritu Santo es quien nos da capacidad de vivir una vida digna de arrepentimiento.